Buenas, mis estimados estudiantes. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el presupuesto de caja o flujo de efectivo realmente. Lo primero que tenemos que saber es que para realizar un presupuesto de caja a corto plazo, como vemos en este diagrama, necesitamos un pronóstico de ventas. Ese pronóstico de ventas va a responder a unos planes de producción, los cuales van a traducirse en estado de pérdida de ganancias o estado de resultados pro forma, un balance general pro forma, y el cual se nutre ese mismo balance general de un balance anterior. O sea, nosotros para poder realizar un presupuesto o flujo de caja necesitamos estados financieros del periodo anteriores para poder proyectar, y así podemos realizar el presupuesto de caja. Entonces vamos a seguir los pasos uno a uno, cómo elaborar un presupuesto de caja a través de un ejercicio. La primera etapa que vamos a elaborar es un programa de entrada de efectivo. Cuando yo les digo a ustedes que es un programa de entrada de efectivo, es lo que realmente es efectivo. Esas entradas de efectivo pueden estar representadas por ventas, las cuales se pueden vender a crédito o pueden ser de contado. En este caso, como vemos, se nos dan un pronóstico de ventas, dice ventas por $400,000, $300,000 y $200,000 para los meses de octubre, noviembre y diciembre. No obstante, dice que para los meses de octubre, noviembre y diciembre, en agosto y septiembre, las ventas de cursos ascendieron a $100,000 y $200,000 respectivamente. Asimismo, nos dice que de acuerdo a la información histórica, 20% de las ventas de la compañía se realizan en efectivo. El 50% se generan a 30 días y un 30% restante a 60 días. Y dice que adicionalmente, en diciembre recibe un dividendo de $30,000 por acción. Tenemos que tener muy claro que nosotros vamos a proyectar las entradas de efectivo a partir del pronóstico de ventas. En este caso vamos a agarrar las ventas y vamos a multiplicarlos por los porcentajes que nos están dando para ya sea 30 días, 60 días o 90 días. Entonces la primera etapa que debemos realizar es el programa de entradas de efectivo, el cual incluye todas las entradas de efectivo, como dice acá, todas las entradas de efectivo de una empresa durante un periodo y financiero determinado. Para poderlo hacer necesitamos un pronóstico de ventas, tenemos que tener ventas en efectivo, y esas ventas en efectivo se traducen en cobranzas, en cuentas por cobrar, ya sea 30, 60 a 90 días, depende de lo que queramos hacer o el flujo efectivo de los meses que queremos proyectar. La segunda etapa corresponde a los desembolsos de efectivo. En este caso se llaman programas de desembolso de efectivo. En este ejercicio de ejemplo que tenemos acá, dice que las compras representan el 70% de las ventas. Y de ese 70% que debemos calcular sobre las ventas, el 10% se paga en efectivo, el 70% el mes inmediato, o sea, a 30 días, y el restante 20% a 2 meses, o sea, a 60 días. Y nos dan una serie de rubros de gastos que se deben hacer durante el periodo, y los cuales vamos a ir anotando en las hojitas, en las hojas para el cálculo. Y la última etapa es ya realizar el desembolso de efectivo, el programa, de flujo de caja o presupuesto de caja. Entonces vamos a iniciar con la elaboración del presupuesto de caja con los datos que están acá. Vamos a ir traduciéndolos poco a poco. Como vemos, el primer paso es elaborar el programa de entrada de efectivo. Lo primero que nos dan son las ventas. Eso es lo que dice el ejercicio: 100,000, 200,000, 400,000, 300,000 y 200,000 respectivamente, de los meses de agosto a septiembre. Nos dicen que el 20% de las ventas son de contantes. Nosotros multiplicamos 100,000 por el 20%, 20,000. Y así voy sucesivamente hasta llegar a diciembre, que es 200,000 por el 20%, 400,000. Ahora muy bien, nos dicen que esas ventas, el 50% son recuperables a 30 días. Es decir, 50% de 100,000 de agosto se van a recuperar en septiembre. Voy haciendo un tipo de escalerita. El 50% de septiembre, que son 200,000, son 100,000 que los voy a recuperar en octubre.
Las de octubre las voy a recuperar el 50% en noviembre y las de noviembre el 50% las voy a recuperar en diciembre. No avanzo más porque nos están pidiendo en el ejercicio que hagamos un presupuesto de caja de los meses de octubre a diciembre. Entonces llego hasta ahí. Nos dice que el 30% restante son a 60 días, es decir, 100,000 por el 30% da 30,000, pero la voy a recuperar 2 meses después. Es decir, el 30% de agosto lo voy a recuperar en octubre. El 30% de septiembre lo voy a recuperar en noviembre. Y el 30% de octubre lo voy a recuperar en diciembre. Y tenemos un ingreso adicional en el mes de diciembre por 30,000 según el ejercicio. ¿Ven? Entonces lo que estamos haciendo es un tipo de escalerita que estamos haciendo. Vamos escalonado hacia abajo. Vamos a sumar únicamente de las ventas de contado. Nada más. No vamos a sumar las ventas, porque sobre eso son las proyecciones, no son los ingresos reales. Entonces, las ventas, los ingresos reales son las recuperaciones y cualquier otro ingreso adicional. Entonces, sumamos en este caso. Si ustedes gustan, suman todos los meses, pero si no, únicamente suman los meses que nos interesan, que serían octubre, noviembre y diciembre. Y ya tenemos el total de entradas de efectivo de la etapa 1, que es la elaboración de un programa de entradas de efectivo. El segundo paso para seguir con el presupuesto de caja es elaborar el programa de salidas de efectivo. ¿Qué son las salidas de efectivo? Todo, como dice su palabra, todos aquellos desembolsos que la empresa realiza en efectivo. En este caso, siguiendo con el ejercicio que tenemos en la hoja de Excel, nos indica que el 70% de las compras de materia prima son de las ventas, es decir, el 70% de 100,000 del mes de agosto son 70,000, el 70% de las ventas de septiembre, que son 200,000, son 140,000 y así voy sucesivamente. Entonces, en este caso calculamos el 70% de las ventas en las compras porque eso nos indica el ejercicio. No necesariamente eso significa que siempre va a ser así. No podemos ser mecanicistas, debemos analizar la información que nos están indicando y solicitando. En este caso nos están diciendo, eso sí, que las compras representan el 70% de las ventas de cada mes. Y eso es lo que estamos calculando mes a mes. ¿Okay? Ahora bien, de ese 70% que calculamos todos los meses, nos dice que las compras de contado son el 10%. Las compras a crédito a 30 días representa el 70%. Es decir, el 70% del 70% que ya determinamos. Y las compras a 60 días se pagan un 20%. Entonces, el 10% de las compras ya calculadas, en ejemplo, en el mes de agosto representa 7,000, porque el 10% de 70,000 es 7,000. En diciembre serían 14,000 porque las compras del mes de diciembre son 140,000 por el 10%, son 14,000. El restante 70% dice se paga a 30 días, es decir, el 70% de las compras del mes de agosto se pagan en septiembre, o sea 30 días después, y el 70% del mes de agosto de 70,000 es 49,000 y así voy sucesivamente haciendo los cálculos respectivos. Entonces, de noviembre se paga en diciembre, de octubre se paga en noviembre, de septiembre se paga en octubre. Y nos dice que el 20% restante es a 60 días, es decir, el 20% de las compras de agosto se van a pagar hasta el mes de octubre. Es decir, el 20% de 70,000 son 14,000. Y así hoy sucesivamente. Octubre, el 20% de 280,000 va a ser los 56,000. Entonces, igual que hicimos con las entradas de efectivo, en el paso 1, vamos haciendo una escalerita según corresponde. Según el ejercicio, los salarios anualmente son de 96,000, pero si lo divido entre 12, eso me da 8,000. Por eso ustedes lo ven en la celda del Excel, 8,000. Pero dice adicionalmente que se paga el 10% de las ventas, es decir, el 10% de las ventas del mes de octubre son 40,000.
más los 8.000 que ya tengo, son 48.000. Siempre va a haber 8.000 de salarios fijos. Entonces, el mes de noviembre son 300.000, el 10%, 30.000 más los 8.000, 38.000. Y así voy sucesivamente. Nos indica que se paga renta todos los meses de octubre, noviembre y diciembre por 5.000. Nos dice que se pagan intereses en el mes de diciembre 10.000. Nos dicen que se paga el principal del préstamo 20.000 en el mes de diciembre. Nos dice que se pagan dividendos en el mes de octubre por 20.000 y se compra maquinaria por 130.000 en el mes de noviembre. Lo mismo que el anterior paso, el paso número, vamos a sumar a partir del pago de las compras de contado. Si ustedes ven, sumo desde el pago de compras de contado en el mes de octubre y eso nos da 213.000, igual para noviembre 418.000 y diciembre 305.000. Ya tenemos entonces el segundo paso de desembolso de efectivo. El último paso en la elaboración del presupuesto de caja o presupuesto de efectivo es exactamente eso, la elaboración del presupuesto de caja. En eso vamos a seguir el siguiente formato. Siempre vamos a tener el total de entradas de efectivo, vamos a tener las salidas de efectivo y eso nos da el flujo de efectivo neto. Le vamos a sumar el efectivo inicial, eso nos da el efectivo final. A ese efectivo final le vamos a restar el saldo efectivo mínimo que siempre requiere la empresa y por lo tanto nos pueden dar dos variantes: saldo efectivo excedente o financiamiento requerido. Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos las entradas de efectivo que ya fueron calculadas en el paso 1 y tenemos las salidas de efectivo que en el paso número 2. Entonces, entradas de efectivo 210, le resto las salidas de efectivo. Eso nos da un efectivo neto de menos 3.000 en este caso, porque los desembolsos son mayores que las entradas de efectivo. Le sumamos el saldo efectivo inicial. ¿De dónde salen esos 50.000? Bueno, el ejercicio nos dice que la empresa tiene un saldo inicial en el mes de octubre por 50.000. O podría decirnos también que en el mes de septiembre el saldo final de efectivo es de 50.000. Recordemos que el saldo final de un mes es el inicial del otro. Entonces yo digo, 3.000 que tengo más el efectivo inicial nos da el efectivo final. En este caso, como tengo negativo el saldo de efectivo inicial, nos da 47.000. Y a eso le tengo que restar los 25.000 que requiere la empresa como mínimo tener siempre en sus cuentas bancarias. Entonces 47 menos 25 nos da un excedente de efectivo de 22.000. Y ya tendríamos el mes de octubre. Recordemos que, como les indiqué anteriormente, el saldo efectivo final de un mes es el saldo inicial del siguiente mes. Y hacemos el mismo procedimiento en el mes de noviembre. 320 menos 418, eso nos da menos 98. Le sumo el saldo efectivo inicial 47.000, eso nos da menos 51, pero yo requiero 25.000. Eso significa que yo requiero financiamiento de 76.000 en el mes de noviembre. Igual traslado esos menos 51 como saldo efectivo inicial para el mes de diciembre. Entonces yo digo 340 menos 305.000 nos da 35.000, menos los 51.000 que tengo ahí en forma negativa, no a favor, nos da 16.000, más los 25.000 que yo tengo que tener siempre los meses, eso nos da 41.000. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿Cuánto realmente requiere financiarse esa empresa en ese trimestre de octubre, noviembre y diciembre? ¿76.000 o 41.000 o la sumatoria de esos dos? La respuesta es 76.000. Si ustedes van en el mes de diciembre y dicen 51.000 más los 25.000 que yo requiero como ciento, nos da 76.000. Ya los 76.000 está implícito en el flujo de efectivo en el mes de diciembre. Entonces, con ese paso hemos culminado con el último paso de la elaboración del presupuesto de caja. En este tema vamos a tratar sobre el balance de situación pro forma y el estado de resultados pro forma. En otras palabras, vamos a proyectar los estados financieros. Pro forma significa eso, proyección. Para poder proyectar los estados financieros pro forma, yo requiero
tener los estados financieros de un periodo anterior, porque si no, no podríamos proyectar, no tendríamos base matemática o estado, en este caso, estados financieros que me permitan proyectar. Entonces, vamos a trabajar con el estado de resultados pro forma en primer lugar y posteriormente hablaremos sobre el balance general o balance de situación pro forma. Para poder hacer esas proyecciones siempre debemos de tener los estados financieros de periodos anteriores y además un pronóstico de ventas futuras. Siguiendo con el ejemplo que se encuentra en el libro de Gitman, vamos a hablar sobre el estado de resultados pro forma. El estado de resultados pro forma se elabora a partir del método de porcentaje de ventas. Como lo dice acá, método sencillo para desarrollar el estado de resultados pro forma, pronostica las ventas y después expresa los diversos rubros del estado de resultados como porcentaje de las ventas proyectadas. Para hacer eso debemos hacer siempre tres cálculos matemáticos. Primero vamos a dividir el costo de los bienes vendidos entre ventas, luego los gastos operativos entre ventas y los gastos por intereses de ventas. ¿De dónde sacamos esa información? Del estado de resultados del periodo anterior, o sea, en este. Es del año 2015, vamos a proyectar el año 2016. Entonces yo divido 80.000 en 13.000, me da el 80%, gastos operativos son 10.000, entre las ventas son 100.000, eso nos da un 10%, y los gastos por intereses que son 1.000, lo divido entre 100.000, me da un 1%. Las ventas pronosticadas según el ejercicio pasé de 100.000 a 135.000 por variación en las cantidades y variación en el precio. Ya eso nos lo está dando el ejercicio, nos está dando el ejemplo a seguir. Entonces pasé de 100.000 a 135.000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, simplemente sobre esos 135.000 aplicar los porcentajes que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, costo de la mercadería vendida es el 80% de la venta. Entonces 135.000 por punto 80, 108.000. Eso nos da ventas menos costo de ventas, me da utilidad bruta. A esa utilidad bruta tengo que restarle los gastos operativos, pero recordemos que tenemos que aplicar el porcentaje de 10%. Entonces el 10% de 135.000 son 13.500. Entonces gastos operativos, la utilidad bruta menos gastos operativos me da la UAI, la utilidad antes de intereses e impuestos, o es decir también la utilidad operativa. Entonces los gastos operativos, la utilidad bruta menos los gastos operativos me da la UAI. A esa UAI le resto los gastos financieros, que en este caso es un 1% de las ventas. 135.000 por el 1% me da 1.350. Eso me da la UAI, o sea, la utilidad antes de impuestos, 13.500 menos 1.350, 12.150. A eso hay que restarle el pago del impuesto, que es en este caso 15%, la tasa del 15%. Entonces 12.150 por el 15%, 1.822. Le resto a la utilidad antes de impuestos, los impuestos, me da la utilidad después de impuestos por 10.327.50. Le resto el pago de dividendos, que en este caso el ejercicio nos dice que son de 4.000. Entonces yo digo utilidad después de impuestos, 10.327 menos el pago de dividendos, que es 4.000, me dan las ganancias retenidas por 6.327.50. En el libro ponen ganancias retenidas, pero realmente es utilidad disponible para los accionistas comunes. ¿Ven? Es algo demasiado sencillo. El estado de resultados proyectado pro forma. Aplico las operaciones matemáticas determinando primero los porcentajes en costo de bienes, gastos operativos y gastos por interés, y esos porcentajes los aplico a las nuevas ventas proyectadas. Como ven, ejemplo aquí comparativo, aumentaron las ventas en 35.000 colones o dólares. Eso representa que aumentaron las ventas un 35%, es decir, que podemos analizar que el 35% de aumento de las ventas ocasiona que tenga utilidad en un 73% mayor que el periodo anterior. Y ahí sería todo con respecto al estado de resultados pro forma. Vamos a conversar sobre el balance general pro forma, o realmente, como debe llamarse correctamente, balance de situación pro forma. Para realizar el balance de situación pro forma usamos el método crítico.
el cual, como dice acá, método simplificado para elaborar el balance general pro forma, en que se calculan los valores de ciertas cuentas del balance general y el financiamiento externo de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o ajuste. Vamos a seguir, son 10 pasos acá. Aquí hay que tener mucho cuidado y simplemente ir aplicando lo que nos dice el ejercicio. En primer punto es deseable un saldo efectivo mínimo de 6.000, entonces igual 6.000. Nos dice que los valores negociables permanecen sin cambio con respecto a su nivel actual, es de 4.000, se mantienen en 4.000. Las cuentas por cobrar, aquí sí hay una variación, dice en promedio las cuentas por cobrar representan más o menos 45 días de ventas. Como Vectra tiene un pronóstico de ventas de 135.000, recuerde que son las ventas proyectadas, las cuentas por cobrar deben promediar 16.875. Es decir, yo voy a dividir 45 entre 365 y lo multiplico por las ventas, eso me da las cuentas por cobrar nuevas. Con respecto a los inventarios, dice que son 16.000, 25% en materias primas y 12.000, un 75% en materiales terminados, que son 12.000, para un total de inventario de 16.000. Ese es el punto 4. En el punto 5 hay que tener mucho cuidado porque es una cuenta de arrastre, igual que las utilidades retenidas. ¿Qué quiero decir cuando dice una cuenta de arrastre? Que yo tengo que tomar el monto del del activo fijo neto que está en el periodo anterior y le sumo a lo nuevo, es decir, se compra una maquinaria por 20.000 y se deprecia 8.000, pero si nos vamos a los estados financieros vemos que el activo fijo neto tiene un saldo de 51.000, entonces yo digo 51.000 más 20.000 menos 8.000, que es la depreciación, eso nos da el nuevo saldo efectivo neto. Entonces total activo corriente más el activo fijo neto me da el total de activos 105.643.84. Ahora vamos con los pasivos y patrimonio. Pero eso sí, sin olvidarnos que el activo fijo neto es una cuenta de arrastre. Tengo que sumarle a lo nuevo el saldo del periodo anterior. Dice que las compras representan aproximadamente el 30% de las ventas, es decir, 30% de 135.000 me da 40.500. Y que se necesita 73 días para satisfacer las cuentas por pagar. Por lo tanto, hago lo mismo que hice en cuentas por cobrar. Divido 73 días entre 375 y lo multiplico en este caso por 40.500. Entonces, eso nos va a dar un saldo en las cuentas por pagar de 8.100. Los impuestos por pagar, que están hablando del punto 7, que equivalen a una cuarta parte, recordemos que una unidad se divide en 4 partes iguales, es decir, en punto 25 cada una. Como nos dicen que es una cuarta parte, entonces es la cuarta parte de 1822.50. Entonces, simplemente es 1823, aquí está redondeado por punto 25, eso me da 455.75. Los documentos por pagar, los otros pasivos, la deuda a largo plazo, el patrimonio y las acciones comunes permanecen sin cambios. Entonces simplemente anotamos los mismos montos que nos dicen ahí. Pero las utilidades retenidas, en el punto 11, ya estamos en el punto 11, el final, nos dice que se incrementarán el nivel inicial de 23.000. Yo tengo que sumarle a esos 23.000 los 6.327,50 que obtuve en el estado de resultados pro forma. Entonces yo me voy y digo 23.000 que están del periodo anterior, lo vemos acá, 23.000, la ganancia tenía 23.000, le sumo la nueva utilidad determinada en el estado de resultados pro forma, 6.327, eso nos da 29.327,50, como lo dice en la celda del Excel, si se posicionan ahí. Entonces, total patrimonio 50.327 más total pasivos 38.255, es decir, que total pasivo más patrimonio nos da 97.000, o sea, no nos cierra el balance, hay una diferencia. Entonces yo digo 105.643.84 menos los 97.583, eso me da una diferencia de 8.060.59. Esa es la cuenta de ajuste, esa es la cuenta de equilibrio. Entonces le sumo esos 8.060 a los pasivos y patrimonio y nos da entonces ahora sí 105.643.84. Ahí estaríamos ya con la elaboración del balance de situación pro forma, que es un método crítico, el cual nos pueden decir ciertos montos o calculamos ciertos montos,
o se debe a la expertise del gerente financiero en este caso.